Buenas tardes, profesor. Hoy día vamos a mostrar lo que nos tocó sobre el test de la familia. Ya los integrantes son mi persona, Sherlyn Quispe Flores, y mi compañera Grecia Salas Guarachi. Tamaños. Empezamos con tamaños. Grandes. Si sobrepasa los 2/3 del espacio disponible. Pequeño es cuando no rebasa una carta parte del espacio disponible. Dibujos grandes. Personas que reaccionan habitualmente a las presiones ambientales. Dibujos pequeños. Se asocian a una autoimagen de la persona. Dibujos grandes. Personas que reaccionan habitualmente a las presiones ambientales con actitud agresiva y expansiva. Si son demasiado grandes, tendiendo a presionar a los bordes de las páginas, denotan sentimientos de contracción ambiental, acompañados de acciones o fantasías sobre compensatorias, el orgullo o vanidad, el deseo de superar los sentimientos de inferioridad, la necesidad de demostrar algo, podrían ser otras tantas características anejas a este tipo de representaciones gráficas. Dibujos pequeños se asocian a una autoimagen de las personas insuficientes o sentimientos de inferioridad, a formas de autocontroladas de responder a las presiones ambientales y a retraimiento. Aplazamiento. Arriba puede representar el mundo de las ideas, la fantasía y la espiritual. Abajo significa lo sólido o lo firme y lo concreto. Centro puede representar la zona del corazón de los efectos y de la sensibilidad. Los dibujos situados en la zona inferior del eje vertical parecen revelar un mayor contacto con la realidad y corresponden a sujetos más firmemente arraigados. Según esto, el emplazamiento en la zona inferior del papel corresponde a sujetos más maduros. Con todo, si los dibujos llegan al borde final de la página, parece que reflejan tendencias represivas, inseguridad, necesidad de apoyo y independencia exagerada. La ubicación y la parte central de la página. Si el tamaño del dibujo es normal, indica seguridad, pero si este reemplazamiento central responde a un dibujo pequeño, es indicio de una vivencia de prohibición de la expresión vital sobre el mundo ambiental. También tenemos lo que son sombreado y los borradores. Sombreado son las hipótesis que aparecen mejor establecidas, presuponen en el sombreado en cualquier cantidad en un índice de ansiedad y que si es intenso, en tal caso va acompañado de un trazo vigoroso y fuerte, refleja una descarga de la agresividad. Los borradores. Al igual que los sombreados, los borradores parecen ser indicadores importantes del conflicto emocionales. Tenemos las distancias entre personajes. Eh, tenemos el primero que son dibujos en extractos. El dibujo de la propia familia, la representación de los personajes en plenas diferencias reflejadas en algún grado falta de comunicación, a no ser que los distintos planos se justifiquen por la presencia de un elevado número de personajes, que no se pueden ser yuxtapuestas por razones de espacio, como en el caso de las familias muy numerosas. Las instancias emocionales entre
Los distintos personajes de la propia familia se proyectan en numerosas ocasiones por las distancias físicas existentes entre los mismos en los dibujos. Los incomunicación. La vivencia de la distancia emocional la llaman incomunicación porque los personajes dibujados aparecen no solo distanciados en el dibujo, sino también aislados. Cada uno se ocupa de una esquina del papel, tienen su propio espacio o está absorto de una tarea individual. Todos los elementos de la familia no comparten nada, ni se observa ningún tipo de interacción o diálogo. El padre dibujado en primer lugar. El niño dibuja en primer lugar el personaje que considera más importante, al que admira, envidia o teme. La madre dibujada en primer lugar. La representación de la madre en primer lugar en los dibujos de los niños reflejan algún tipo de valoración, de identificación o dependencia. El hermano dibujado en primer lugar no es muy frecuente y tal circunstancia parece ser un indicativo de conflictos emocionales de cierta importancia. Probablemente el hermano dibujado en primer lugar es a la vez admirado, envidiado, pudiendo ser a menudo el causante principal de las tentaciones emocionales del sujeto que se realiza este tipo de dibujos. Por otra parte, empezar la representación de la propia familia dibujando un hermano puede proyectar también una cierta desvinculación afectiva de los padres, que en muchos casos aparecen desvalorizados, separados entre sí, quedando desemparado o roto el paternal. Se dibuja primero a sí mismo. Se dibuja generalmente en la parte izquierda de la página. Estos dibujos suelen ir acompañados de otros indicios de autovaloración, como tamaño más grande, mayor profunción de detalles, mayor tiempo dedicado a sí mismo que el resto de personajes y en general mayor perfección. El padre dibuja en último lugar. Una de las formas posibles de desvalorización de un personaje consciente consiste en dibujarlo en último lugar, siempre que esto no pueda justificarlo por el orden lógico derivado de la jerarquía familiar. Se dibuja último a sí mismo. El dibujarse a sí mismo en último lugar, no siendo único o Benjamín deben interpretarse como un signo de desvalorización propia y es sin duda de entre todas las características de desvalorización una de las que pueden cuantificarse de una forma más objetiva. La suspensión de las manos en los dibujos. La suspensión de las manos en parte o en la totalidad de los personajes pueden atribuirse entre niños de hasta 9 años a la influencia de capacidad analítica, dependencia del desarrollo intelectual. La supresión de los rasgos faciales es un indicativo más desvalorización. Probablemente dicha suspensión refleja un tipo de perturbaciones en las relaciones interpersonales. La adicción, la adicción de otros elementos. La adicción de otros elementos son más frecuentes, consisten en dibujar uno o varios abuelos, primos, tíos, animales o paisajes. Pautas de la aplicación. La administración de esta prueba puede realizarse indicando al niño que pinte a su familia o a una familia sin encontrar más datos. Según algunos autores, esta segunda acción permite dar al niño más libertad para expresar sus sentimientos más íntimos, pero también algunas limitaciones. Por ejemplo, no podemos conocer la valoración de los personajes reales, sino tenemos que efectuar inferencias de los supuestos personajes roles sobre los miembros de la familia. Particularmente me inclino por la opción de pedir al niño que represente en su propia familia, pero dándole libertad para que le haga en la situación con los seres que él prefiera de todas formas. Todos estos aspectos deben ser decisivos en cada situación y en función de las características del niño. La técnica de aplicación del test consta de 3 pasos. 1. Darle instrucciones para que efectúe el dibujo dándole la libertad absoluta y tranquilizándolo en el sentido de que no vamos a ponerle nota
y que no importa que el dibujo no sea perfecto. 2. Controlar discretamente al niño que sin que se sienta muy observado debemos ir memorizando o anotando detalles de interés como posibles pausas, errores, actitud. 3. Una vez acabado el dibujo, mostrar interés por el trabajo efectuado. No trata de felicitarlo gratuitamente, sino de destacar algunos aspectos del mismo, el color, la forma, algún objeto en particular. El niño no debe percibir que estamos interesados, sorprendidos como lo ha hecho, y evidentemente estamos satisfechos. A partir de aquí podemos empezar a indagar en aspectos concretos del dibujo. El orden de las preguntas pueden variar según transcursa el diálogo. Al título de ejemplo, las preguntas claves serían las siguientes. ¿Dónde están? ¿Qué ocurre? ¿Qué es cada personaje? Padre, madre, hermano. ¿Cuál es el más bueno? ¿Cuál es el menos bueno? ¿Cuál de ellos cuál de ellos te las pasas mejor? ¿Con quién te gusta estar menos? ¿Cuál de ellos está más triste y por qué? Las preguntas se irán ajustando al propio desarrollo de la conversación. El psicólogo debe profundizar en aquellos puntos que considera relevantes en el proceso evaluativo. Ejemplo. Niña de 7 años. Se trata de una niña con capacidad intelectual normal. 6 es igual a 102. En el test de la familia quiso pintar primero la casa. Se le indicó que no era necesario, pero podía pintarla si así lo creía conveniente. Luego consiguió con la madre ella misma y el padre en último lugar. La necesidad de dibujar la casa primero e incluir a su familia dentro puede ser signo de deseo o necesidad de retener o mantener unidos físicamente a sus padres. Por otro lado, la niña afirma que en el dibujo la más feliz es la mamá y la más triste la niña. El motivo, según ella, es que no tienen amigos ya que se porta mal pese a que el cole le va bien. Pueden observarse los brazos cortos, casi inexistentes en las diferentes figuras humanas. Se trata de un indicador de problemas en el área de relación social, también de retraimiento o inseguridad. Las piernas, en cambio, son largas, lo que se asocia a necesidad de estabilidad, seguridad y firmeza. También ganas de crecer y hacer mayor. Muchas gracias, eso es todo, profesor.